Lección 1. Solicitud de la factura. Discúlpeme. ¿Nos puedes dar el cheque, por favor? Por supuesto. Te lo llevaré ahora mismo. Gracias. Lo agradezco. Aquí tienes el cheque. ¿Necesitas algo más? No, eso es todo. Estoy listo para pagar ahora. Muy bien, permíteme procesar tu pago. ¿Prefieres efectivo o tarjeta? Pagaré con tarjeta, por favor. Muy bien, inserte su tarjeta en el lector de tarjetas. Aquí tienes. Gracias. Solo tardará un momento en procesarse. Tómate tu tiempo. Sin prisas. El pago se ha realizado correctamente. Aquí tienes el reverso de tu tarjeta. Gracias. ¿Me puede dar una copia del recibo, por favor? Ciertamente. Aquí está el recibo para su referencia. Genial. Gracias de nuevo por su ayuda. Lección 2. Explorando las maravillas culturales de Asia. Hola Anna, ¿has estado en Asia? El mes pasado, tuve un viaje increíble allí. Hola John, no lo he hecho. Suena increíble. ¿A dónde fuiste? Visité varios países, incluidos Japón, Tailandia y Vietnam. Cada uno tenía su encanto único. Vaya, esos son destinos fascinantes. ¿Cuál fue tu parte favorita del viaje? Es difícil elegir solo uno, pero explorar los antiguos templos de Japón fue realmente impresionante. Me lo puedo imaginar. La rica historia y arquitectura deben haber sido cautivadoras. Absolutamente. Y en Tailandia, los vibrantes mercados callejeros y la deliciosa comida callejera fueron inolvidables. He oído hablar mucho de la cocina tailandesa. Debe haber sido una aventura culinaria. Definitivamente lo fue. Probé varios platos y sabores auténticos que nunca había experimentado antes. Eso es fantástico. ¿Y qué hay de Vietnam? ¿Qué fue lo que te llamó la atención allí? La belleza natural de la bahía de Alon era impresionante. Navegar por las islas de piedra caliza fue una experiencia surrealista. He visto fotos de la bahía de Alon y parece un paraíso en la tierra. Realmente lo es. Asia tiene mucho que ofrecer en términos de cultura, historia, naturaleza y gastronomía. Estoy inspirado para planificar un viaje a Asia ahora. Parece una experiencia enriquecedora y reveladora. No te decepcionará. Cada país tiene sus propios tesoros únicos que esperan ser descubiertos. Me muero por explorar las maravillas culturales de Asia y crear mis propios recuerdos inolvidables. Estoy emocionada por ti. Viajar amplía nuestros horizontes y nos ayuda a apreciar la diversidad de nuestro mundo. Lección 3. Navegar por la estación de autobuses. Hola Anna, me dirijo a la estación de autobuses. ¿Es fácil de detectar? Hola John,
Sí, es un gran edificio azul con un letrero. No te lo puedes perder. Lo tengo. Me alegro de que sea distintivo. ¿La estación de autobuses suele estar abarrotada? Puede estar muy ocupado, especialmente durante las horas pico. Pero el personal es servicial, así que estarás bien. Es bueno saberlo. Espero poder encontrar fácilmente el autobús correcto. No te preocupes, hay señales claras que indican las rutas y los andenes de los autobuses. Eso es tranquilizador. ¿Con qué frecuencia salen los autobuses desde la estación? Los autobuses suelen funcionar según un horario, por lo que salen cada 15 o 30 minutos, según la ruta. Eso es práctico. Me da cierta flexibilidad a la hora de planificar mi viaje. Definitivamente. Solo asegúrate de consultar el horario para evitar retrasos o pérdidas de autobuses. Lo tendré en cuenta. ¿Hay un mostrador de venta de billetes en la estación de autobuses? Sí, hay un mostrador de venta de billetes donde puedes comprar tu billete antes de embarcar. Perfecta. Compraré mi billete allí. ¿Hay otras instalaciones en la estación de autobuses? Sí, hay baños, una sala de espera y también algunas tiendas y cafeterías. Eso es genial. Puedo tomar algo para picar mientras espero mi autobús. Exactamente. Siempre es bueno tener algo de beber a mano durante el viaje. Gracias por toda la información. Me has ayudado mucho. Lección 4. Un día productivo en el trabajo. Hola Anna, he tenido un día ajetreado en el trabajo. Contesté el teléfono, escribí cartas, archivé documentos e hice un poco de contabilidad. Hola John, suena como un día productivo. Es importante mantenerse organizado y administrar las tareas de manera eficiente. Absolutamente. Ayuda a mantener un flujo de trabajo fluido y garantiza que todo esté en orden. Estoy de acuerdo. ¿Tuvo alguna tarea difícil o algún problema inesperado hoy? Sí, ha habido un problema con el sistema informático, pero he conseguido solucionarlo. Bien hecho. Las habilidades para resolver problemas son valiosas en el lugar de trabajo. Gracias. Fue un poco difícil, pero me alegro de haber podido resolverlo. A veces, los desafíos pueden conducir al crecimiento personal y a oportunidades de aprendizaje. Eso es cierto. Creo en la mejora continua y en la adquisición de nuevas habilidades. Es una buena forma de pensar. ¿Colaboraste con algún colega en tus tareas? Sí, trabajé con un equipo en un proyecto. Hicimos una lluvia de ideas y compartimos responsabilidades. La colaboración fomenta la creatividad y reúne diversas perspectivas. Exactamente. Es sorprendente cómo el trabajo en equipo puede mejorar la productividad y la innovación. ¿Tuviste descansos durante el día para recargar energías y relajarte? Sí, me tomé breves descansos para estirarme, tomar un café y despejar mi mente. Tomar descansos es esencial para mantener la concentración y evitar el agotamiento. Absolutamente.
Me ayuda a mantenerme fresca y motivada durante todo el día. Bueno, parece que has tenido un día productivo y satisfactorio en el trabajo. Gracias. Me esfuerzo por aprovechar al máximo cada día y contribuir al éxito del equipo. Sigan con el gran trabajo. Su dedicación y ética de trabajo son admirables. Agradezco tus amables palabras. Sigamos esforzándonos por lograr la excelencia en nuestros esfuerzos. Lección 5. La importancia de la cobertura de seguro. Hola Anna, últimamente he estado pensando en el seguro. Es importante en caso de que algo salga mal. Hola John, tienes toda la razón. El seguro brinda protección financiera y tranquilidad. ¿Qué tipo de cosas cubre? No estoy muy familiarizado con los detalles. El seguro puede cubrir varios aspectos, como la salud, el hogar, el automóvil e incluso las pertenencias personales. Eso es interesante entonces, si tengo un seguro de automóvil, ¿cubriría los daños en caso de accidente? Sí, el seguro de automóvil generalmente cubre los costos de reparación o reemplazo después de un accidente o robo. Eso es tranquilizador. ¿Y qué pasa con el seguro médico? ¿Cómo funciona? El seguro médico ayuda a cubrir los gastos médicos, como las visitas al médico, las hospitalizaciones y los medicamentos. Ah, ya veo. Es importante tener cobertura para los gastos médicos inesperados. Absolutamente. Reduce la carga financiera y garantiza el acceso a los servicios de salud necesarios. ¿Hay algún otro tipo de seguro que las personas tengan habitualmente? Sí, muchas personas también tienen un seguro de hogar para proteger su propiedad contra daños o robos. Eso tiene sentido. Es bueno saber que el seguro puede brindar ese nivel de seguridad. Además, también existe un seguro de vida, que ofrece apoyo financiero a los seres queridos en caso de fallecimiento del titular de la póliza. No había pensado en el seguro de vida. Es una forma de cuidar a los miembros de la familia. De hecho, proporciona una red de seguridad para el futuro y puede ayudar con los gastos y la estabilidad financiera. Agradezco que me hayas explicado todo esto. Es útil entender los diferentes tipos de seguro disponibles. De nada. El seguro es un aspecto importante de la planificación financiera y la gestión de riesgos. Absolutamente. Me aseguraré de explorar las opciones de seguro y de elegir la cobertura que se adapte a mis necesidades. Es una decisión acertada. Siempre es mejor estar preparado para lo inesperado. Gracias por su orientación. Tomaré las medidas necesarias para garantizar una cobertura de seguro adecuada. Lección 6. Comparar precios, más allá de las tiendas físicas. Hola Anna, he estado intentando encontrar los mejores precios para un portátil nuevo. ¿Dónde más puedo comparar precios además de en tiendas físicas? Hola John, tiene sentido explorar otras opciones. Las plataformas en línea y los sitios web de comparación de precios son excelentes lugares para comenzar. Es una buena idea. ¿Qué plataformas en línea recomiendan para comparar precios?
Los más populares incluyen Amazon, eBay y minoristas en línea como Best Buy y Walmart. Los comprobaré. ¿Hay algún sitio web de comparación de precios específico que puedas sugerir? Claro, sitios web como PriceGrabber, Google Shopping y Shopsile pueden ayudarlo a comparar precios en varias tiendas en línea. Eso es práctico. Puedo comparar precios fácilmente sin tener que visitar cada tienda de forma individual. Exactamente. Ahorra tiempo y te permite encontrar las mejores ofertas sin muchos problemas. ¿Hay alguna otra forma de comparar los precios de forma eficaz? No te olvides de las aplicaciones móviles. Muchos minoristas tienen sus propias aplicaciones que ofrecen comparaciones de precios y descuentos exclusivos. No me había dado cuenta de eso. Las aplicaciones móviles serían útiles para comparar precios sobre la marcha. De hecho, brindan comodidad e información en tiempo real al alcance de su mano. Gracias por las sugerencias. Exploraré estas opciones para encontrar la mejor oferta en el portátil que quiero. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda tener en cuenta también factores como los gastos de envío y las opiniones de los clientes. Es un buen argumento. Tendré en cuenta todos esos factores antes de realizar una compra. Una sabia decisión. Es importante tomar una decisión informada y obtener la mejor relación calidad-precio. Absolutamente. Agradezco tu orientación. Siempre es bueno tener opciones a la hora de comparar precios. Estoy encantado de poder ayudarte. Le deseo éxito en la búsqueda del portátil perfecto a un precio excelente. Gracias. Su consejo ha sido valioso. Empezaré mi búsqueda ahora mismo. Lección 7. La invención del fonógrafo. Hola Anna, ¿sabías que cuando Edison inventó esta máquina en 1877, fue la primera vez que alguien podía grabar y reproducir sonido? Hola John, sí, fue un invento innovador. El fonógrafo revolucionó la forma en que experimentamos y conservamos el audio. Eso es increíble. ¿Cómo funcionaba el fonógrafo? El fonógrafo tenía un cilindro giratorio con ranuras. Un lápiz dibujaría las ranuras, convirtiendo las vibraciones del sonido en huellas físicas. Entonces, ¿las huellas en el cilindro reproducirían el sonido cuando se reprodujeran? Exactamente. El lápiz seguiría las huellas, vibraría y reproduciría el sonido grabado. Eso es fascinante. No puedo imaginarme cómo debe haber reaccionado la gente ante esta innovación en aquel entonces. De hecho, fue una maravilla. La gente se sorprendió de la capacidad de capturar y reproducir sonidos, incluida la música y las palabras habladas. Puedo ver por qué. Debe haber abierto un mundo completamente nuevo de posibilidades. Absolutamente. El fonógrafo sentó las bases para el desarrollo de las tecnologías de grabación y reproducción de audio que tenemos hoy en día. Es increíble lo lejos que hemos llegado desde entonces. Ahora tenemos dispositivos avanzados para la transmisión de música y audio. La tecnología ciertamente ha avanzado, haciendo que el audio sea más accesible y conveniente para todos.
¿Hay algún otro invento importante que haya seguido al fonógrafo? Sí, el fonógrafo sentó las bases para el desarrollo de otros dispositivos de audio como el gramófono y, finalmente, el tocadiscos moderno. Ah, así que el fonógrafo allanó el camino para la evolución de los reproductores de música. Precisamente. Fue un trampolín hacia los dispositivos que utilizamos hoy en día para disfrutar de la música y las grabaciones de audio. La historia de la tecnología de audio me parece fascinante. Es increíble ver cómo empezó todo con el fonógrafo. Es un testimonio de la innovación humana y de nuestro deseo de capturar y experimentar el sonido de formas nuevas y emocionantes. Absolutamente. Estoy agradecido a los inventores como Edison, que superaron los límites de lo posible. Sus contribuciones han dado forma al mundo en el que vivimos hoy. Le debemos mucho a su ingenio y perseverancia. Gracias por compartir esta información. Ha sido esclarecedor conocer los orígenes de la grabación de audio. De nada. Me alegro de haber podido compartir esta fascinante parte de la historia con ustedes. Se lo agradezco. Siempre es interesante ahondar en las historias que hay detrás de los inventos más innovadores. No podría estar más de acuerdo. Si tienes más preguntas o quieres explorar otros temas, no dudes en preguntarnos. Gracias. Lo tendré en cuenta. Me entusiasma seguir ampliando mis conocimientos. Ese es el espíritu. El aprendizaje es un viaje que dura toda la vida. Disfrute de la exploración y el descubrimiento. Lo haré. Gracias una vez más por sus ideas y su aliento. Lección 8. Desafíos y planes de contingencia. Hola Anna, ¿alguna vez te has enfrentado a desafíos en los que era crucial tener un plan de contingencia? Hola John, por supuesto. Los planes de contingencia son esenciales cuando surgen obstáculos inesperados. ¿Puede darme un ejemplo de una situación en la que un plan de contingencia salvó la situación? Claro, digamos que estás organizando un evento al aire libre y una lluvia repentina amenaza con arruinarlo. Contar con un local de respaldo bajo techo sería un salvavidas. Eso tiene sentido. Es importante considerar opciones alternativas para mitigar los riesgos. Exactamente. La planificación de escenarios inesperados ayuda a minimizar el impacto de los desafíos en sus objetivos. ¿Hay otros casos en los que un plan de contingencia sería beneficioso? Supongamos que estás trabajando en un proyecto con una fecha límite ajustada. Contar con un miembro del equipo de respaldo en caso de que alguien se enferme garantiza la continuidad. Ah, tener una persona de respaldo garantiza que el proyecto no se detenga debido a circunstancias imprevistas. Precisamente. Se trata de estar preparado para lo inesperado y de tener soluciones para mantener las cosas en marcha. ¿Qué medidas podemos tomar para desarrollar un plan de contingencia eficaz? En primer lugar, identifique los posibles riesgos y desafíos que podrían surgir. Luego, haga una lluvia de ideas sobre enfoques o soluciones alternativos para cada escenario. Entonces, ¿se trata de anticipar diferentes posibilidades y tener un plan B para cada una de ellas? Sí,
tener varias opciones de copia de seguridad aumenta las posibilidades de superar con éxito desafíos imprevistos. Es una buena estrategia. Proporciona una sensación de seguridad y confianza ante la incertidumbre. Absolutamente. Le ayuda a mantenerse proactivo y adaptable ante eventos inesperados. ¿Hay algo más que debamos tener en cuenta al crear un plan de contingencia? La comunicación es vital. Asegúrese de que todos los involucrados en el proyecto o evento conozcan los planes de respaldo y sus funciones en la ejecución de los mismos. Una comunicación clara garantiza que todos estén en sintonía y puedan actuar con rapidez si es necesario. Precisamente. Minimiza la confusión y permite una respuesta coordinada a los desafíos. Gracias por compartir estas ideas. Tener un plan de contingencia parece crucial en varios aspectos de la vida. De nada. De hecho, es una herramienta valiosa para gestionar los riesgos y mantener el progreso hacia nuestros objetivos. Me aseguraré de incorporar la planificación de contingencias en mis proyectos futuros. Es una lección valiosa. Es genial escuchar eso. Siempre es mejor estar preparado que pillarte desprevenido. Absolutamente. Gracias de nuevo por su orientación y experiencia. Es un placer para mí. Si tiene más preguntas o necesita más ayuda, no dude en preguntar. Te lo agradezco. Definitivamente me pondré en contacto si necesito más aclaraciones. Que tengas un día maravilloso. Lección 9. Explorando alternativas. Hola Anna, si no puedo ir a la reunión, ¿hay algo más que pueda hacer? Lamento las molestias. Hola John, no hay problema en absoluto. Si no puede asistir, tal vez pueda enviar un correo electrónico detallado resumiendo sus pensamientos o ideas. Es una gran sugerencia. Aún puedo contribuir aunque no pueda estar allí en persona. Absolutamente. Sus comentarios son valiosos y es importante encontrar formas alternativas de participar. Gracias por su comprensión. Es bueno saber que hay opciones cuando surgen circunstancias inesperadas. Definitivamente. Siempre es útil contar con planes de respaldo o enfoques alternativos en diversas situaciones. ¿Hay otros casos en los que la exploración de alternativas podría ser beneficiosa? Supongamos que estás planeando unas vacaciones y tu destino preferido está lleno. Investigar otros destinos similares podría ser una gran alternativa. Ah, por lo que estar abiertos a alternativas nos permite adaptarnos y encontrar opciones adecuadas. Exactamente. Amplía nuestras posibilidades y nos ayuda a encontrar soluciones cuando nuestra primera opción no está disponible. Puedo ver cómo la exploración de alternativas puede conducir a nuevas oportunidades y experiencias. De hecho, ser flexible y tener una mente abierta puede conducir a descubrimientos inesperados y resultados positivos. ¿Qué medidas podemos tomar para explorar alternativas de manera efectiva? Empieza por identificar tu meta u objetivo principal. Luego, haz una lluvia de ideas sobre diferentes caminos u opciones que puedan ayudarte a lograrlo.
Entonces, ¿se trata de considerar diferentes enfoques que puedan conducir al mismo resultado deseado? Sí, se trata de ser creativo e ingenioso para encontrar diferentes maneras de alcanzar tu objetivo. Es una habilidad valiosa. Nos permite adaptarnos y superar los desafíos. Absolutamente. Nos ayuda a superar las incertidumbres y a encontrar soluciones que funcionen para nosotros. Gracias por compartir estas ideas. Explorar alternativas es una mentalidad esencial. De nada. Adoptar la flexibilidad y considerar diferentes opciones puede mejorar en gran medida nuestra capacidad de resolución de problemas. Lo tendré en cuenta e intentaré estar más abierto a las alternativas en el futuro. Es una lección valiosa. Es genial escuchar eso. Abre nuevas posibilidades y aumenta tus probabilidades de éxito. Agradezco su orientación y experiencia. Ha sido un placer hablar de este tema con usted. El placer es mío. Si tiene más preguntas o necesita más ayuda, no dude en comunicarse con nosotros. Gracias. Definitivamente lo tendré en cuenta. Que tengas un día maravilloso. Lección 10. Mantener la calma y seguir las instrucciones. Hola Anna, me sorprendió la importancia de mantener la calma y seguir las instrucciones. Hola John, de hecho, mantener la calma y seguir las instrucciones puede ser crucial en varias situaciones. ¿Puede darme un ejemplo en el que mantener la calma y seguir las instrucciones marcara la diferencia? Claro, digamos que estás en una situación de crisis. Mantener la calma le permite pensar con claridad y seguir los protocolos de emergencia de manera eficaz. Ah, así que mantener la calma y seguir las instrucciones puede ayudar a garantizar nuestra seguridad y la de los demás. Absolutamente. Ayuda a mantener el orden y facilita una respuesta coordinada a situaciones difíciles. ¿Hay otros casos en los que sea importante mantener la calma y seguir las instrucciones? Consideremos el entorno de un aula. Cuando un profesor da instrucciones, seguirlas con atención garantiza una experiencia de aprendizaje fluida para todos. Ya veo. Si seguimos las instrucciones, podemos evitar confusiones y aprovechar al máximo la oportunidad de aprendizaje. Precisamente. Ayuda a crear un entorno estructurado en el que todos puedan beneficiarse de la lección. ¿Qué medidas podemos tomar para mantener la calma y seguir las instrucciones de manera efectiva? Primero, respira hondo y concéntrate en el momento presente. Luego, escucha atentamente las instrucciones y pide aclaraciones si es necesario. Por lo tanto, se trata de ser consciente y participar activamente en las instrucciones dadas. Sí, prestar atención y estar presente en el momento puede ayudarte a entender y seguir las instrucciones con precisión. Es una habilidad valiosa. Nos permite ser más eficientes y efectivos en diversas tareas. Absolutamente. Promueve un entorno laboral y de aprendizaje positivo. Gracias por compartir estas ideas. Mantener la calma y seguir las instrucciones es esencial para el éxito. De nada. Es una habilidad que puede beneficiarnos en muchas áreas de la vida.
Me aseguraré de mantener la calma y seguir las instrucciones en mis actividades diarias. Es una lección valiosa. Es genial escuchar eso. Mejorará su desempeño y contribuirá a su crecimiento personal y profesional. Agradezco su orientación y experiencia. Ha sido un placer hablar de este tema con usted. El placer es mío. Si tiene más preguntas o necesita más ayuda, no dude en preguntar. Gracias. Definitivamente me pondré en contacto si necesito más aclaraciones. Que tengas un día maravilloso. Lección 11. Aceptar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Hola Anna, con las alegrías más profundas de la vida ante ti, lo arriesgaste todo aquí. ¿Qué te hizo dar un paso tan audaz? Hola John, a veces, las mejores oportunidades provienen de tomar riesgos calculados y salir de nuestra zona de confort. ¿Puede darme un ejemplo de una situación en la que tomar riesgos se tradujo en grandes recompensas? Claro, digamos que tienes una idea de negocio innovadora. Asumir el riesgo de iniciar tu propia empresa podría llevarte a un éxito y una satisfacción tremendos. Ah, entonces, al aceptar los riesgos, nos abrimos a nuevas posibilidades y posibles recompensas. Absolutamente. Requiere coraje y voluntad para afrontar la incertidumbre, pero las recompensas pueden ser extraordinarias. ¿Hay otras áreas de la vida en las que asumir los riesgos pueda ser beneficioso? Consideremos el crecimiento personal. Probar nuevas experiencias o perseguir metas desafiantes puede llevar al autodescubrimiento y al desarrollo personal. Ya veo. Al aceptar los riesgos, nos permitimos crecer y expandirnos más allá de nuestros límites actuales. Precisamente. Se trata de superar los límites y liberar todo nuestro potencial. ¿Qué medidas podemos tomar para asumir los riesgos de manera efectiva y aprovechar las oportunidades? Comience por evaluar los posibles riesgos y recompensas. Luego, reúne información, elabore un plan y actúe con confianza. Por lo tanto, se trata de estar preparado y tomar decisiones informadas antes de dar el salto. Sí, tomar riesgos calculados aumenta nuestras posibilidades de éxito y minimiza los posibles resultados negativos. Esa es una mentalidad valiosa. Nos anima a ser proactivos y a aprovechar las oportunidades cuando se presenten. Absolutamente. Nos permite aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan. Gracias por compartir estas ideas. Aceptar los riesgos y aprovechar las oportunidades es un concepto poderoso. De nada. Puede llevar a una vida llena de emoción, crecimiento y satisfacción. Lo tendré en cuenta y estaré dispuesto a asumir riesgos en pos de mis objetivos. Es una lección valiosa. Es genial escuchar eso. Aceptar los riesgos puede conducir a experiencias y logros extraordinarios. Agradezco su orientación y experiencia. Ha sido un placer hablar de este tema con usted. El placer es mío. Si tiene más preguntas o necesita más ayuda, no dude en comunicarse con nosotros. Gracias. Definitivamente me pondré en contacto si necesito más aclaraciones.
Que tengas un día maravilloso. Lección 12. Equilibrar la soberanía y la colaboración. Hola Anna, si hubiéramos cedido parte de la soberanía en una fase mucho más temprana, si lo hubiéramos hecho desde el principio, deberíamos haber obtenido mejores resultados. ¿Qué opinas al respecto? Hola John, de hecho, encontrar el equilibrio adecuado entre soberanía y colaboración puede conducir a resultados más favorables en diversas situaciones. ¿Puede dar un ejemplo en el que la colaboración temprana y la soberanía compartida hubieran sido beneficiosas? Claro, digamos que estamos trabajando en un proyecto de equipo. Al colaborar desde el principio y compartir el poder de toma de decisiones, podemos aprovechar diversas perspectivas y lograr resultados de mayor calidad. Si adoptamos la colaboración y renunciamos a parte del control, podemos aprovechar la sabiduría colectiva y mejorar nuestros resultados. Absolutamente. Fomenta un sentido de unidad, promueve la creatividad y aumenta la probabilidad de éxito. ¿Hay otros contextos en los que sea importante equilibrar la soberanía y la colaboración? Consideremos las relaciones internacionales. Participar en la diplomacia y formar alianzas a menudo requiere que los países se comprometan y compartan la soberanía por el bien común. Ya veo. Al trabajar juntos y compartir la soberanía, las naciones pueden abordar los desafíos globales de manera más eficaz. Precisamente. Se trata de reconocer la interconexión de nuestro mundo y los beneficios de la acción colectiva. ¿Qué medidas podemos tomar para lograr un equilibrio entre la soberanía y la colaboración? Comienza con una comunicación abierta y la voluntad de escuchar diferentes perspectivas. Luego, encontrar puntos en común e idear acuerdos de beneficio mutuo. Por lo tanto, se trata de fomentar el diálogo, generar confianza y buscar soluciones en las que todos salgan ganando. Sí, requiere una mentalidad colaborativa y centrarse en los beneficios a largo plazo por encima de los beneficios a corto plazo. Es un principio importante. Fomenta la cooperación y permite el progreso a una escala más amplia. Absolutamente. Allana el camino para la innovación, la prosperidad compartida y el desarrollo sostenible. Gracias por compartir estas ideas. Equilibrar la soberanía y la colaboración es esencial para el éxito colectivo. De nada. Es un concepto que puede conducir a resultados positivos en varios niveles. Lo tendré en cuenta y me esforzaré por encontrar el equilibrio adecuado entre la soberanía y la colaboración. En mis esfuerzos. Es una lección valiosa. Es genial escuchar eso. Contribuirá a su crecimiento y eficacia en diferentes áreas de la vida. Agradezco su orientación y experiencia. Ha sido un placer hablar de este tema con usted. Lección 13. Construir una rutina matutina productiva. Hola Anna. Comenzar poco a poco y agregar actividades gradualmente es una excelente manera de establecer una rutina matutina productiva. ¿Qué opinas sobre esto? Hola John, estoy totalmente de acuerdo. Una rutina matutina bien estructurada marca la pauta para el resto del día. ¿Con qué actividades recomendaría comenzar para iniciar una rutina matutina productiva? Sugiero comenzar con tareas simples como estirarse, hidratarse y establecer las intenciones para el día.
Al incorporar estas actividades, podemos mejorar nuestro bienestar físico y mental desde el principio. Absolutamente. Nos ayuda a sentirnos renovados, concentrados y preparados para afrontar los desafíos del día. ¿Hay alguna otra actividad que podamos añadir gradualmente a nuestra rutina matutina para lograr la máxima eficacia? Sí, a medida que nos sintamos cómodos con las actividades iniciales, podemos añadir cosas como la meditación, el ejercicio o la lectura. Ya veo. Al ampliar gradualmente nuestra rutina, podemos cultivar hábitos que promuevan el crecimiento personal y la productividad. Precisamente. Se trata de encontrar un equilibrio entre las actividades que nos dan energía y las que contribuyen a nuestros objetivos. ¿Qué beneficios podemos esperar de tener una rutina matutina bien estructurada? Una rutina matutina productiva puede aumentar nuestra productividad general, mejorar la claridad mental y reducir los niveles de estrés. Eso suena fantástico. Es increíble cómo unas cuantas actividades sencillas pueden tener un impacto tan positivo. Absolutamente. Los pequeños cambios en nuestra rutina matutina pueden provocar cambios significativos en nuestro bienestar general. ¿Qué consejos tiene para mantener la coherencia en nuestra rutina matutina? Es esencial priorizar y comprometerse con la rutina. Fijar un horario específico y crear un entorno propicio puede ayudar. Por lo tanto, se trata de crear un hábito y tener la intención de mantenerlo. Sí, la constancia es clave para cosechar los beneficios de una rutina matutina productiva. Gracias por compartir estas ideas. Crear una rutina matutina productiva es una práctica valiosa. De nada. Es una manera simple pero poderosa de empezar nuestros días con el pie derecho. Definitivamente incorporaré estas sugerencias en mi rutina matutina. Es una lección que vale la pena implementar. Es genial escuchar eso. Estoy seguro de que tendrá un impacto positivo en su vida diaria. Agradezco su orientación y experiencia. Ha sido un placer hablar de este tema con usted. Lección 14. Comprender las órdenes de registro y la privacidad personal. Hola Anna. Las órdenes de registro son cruciales para proteger a las personas de las invasiones arbitrarias de sus propiedades por parte de la policía. ¿Qué opinas sobre esto? Hola John, estoy totalmente de acuerdo. Las órdenes de registro garantizan que las fuerzas del orden respeten los derechos de privacidad personal. ¿Puede explicar qué es una orden de registro y cómo funciona? Una orden de registro es un documento legal emitido por un juez que autoriza a la policía a buscar en un lugar específico pruebas de un delito. Ah, entonces es una salvaguarda para evitar registros injustificados y proteger a las personas de intrusiones irrazonables. Exactamente. Garantiza que las búsquedas se basen en una causa probable y sean aprobadas por una autoridad independiente. ¿Qué criterios deben cumplirse para que se emita una orden de registro? Por lo general, la policía debe demostrar al juez que hay motivos probables para creer que se ha cometido un delito y que las pruebas del delito se pueden encontrar en el lugar especificado. Ya veo. Por lo tanto, es necesario que haya una base razonable para la búsqueda, respaldada por pruebas o información confiable.
Sí, la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege contra los registros irrazonables y exige una orden judicial basada en una causa probable. ¿Hay alguna excepción al requisito de una orden de registro? Sí, hay algunas excepciones, como cuando existe una amenaza inmediata a la seguridad pública o cuando las pruebas están a la vista. Eso tiene sentido. En ciertas situaciones urgentes, las fuerzas del orden deben actuar con prontitud para garantizar la seguridad pública. Precisamente. Sin embargo, estas excepciones se definen cuidadosamente para evitar el abuso de poder. ¿Qué sucede si la policía lleva a cabo un registro sin una orden judicial válida? Si el registro se lleva a cabo sin una orden judicial válida o queda fuera de las excepciones, las pruebas obtenidas pueden considerarse inadmisibles en el tribunal. Por eso es importante que la policía siga los procedimientos adecuados para proteger la integridad del proceso legal. Absolutamente. Es crucial defender los principios del debido proceso y proteger los derechos individuales. Gracias por compartir estas ideas. Comprender las órdenes de registro y la privacidad personal es esencial para una sociedad justa. De nada. Es importante que todos conozcan sus derechos y las salvaguardias vigentes. Definitivamente tendré en cuenta estos principios y abogaré por la protección de la privacidad personal. Es genial escuchar eso. El conocimiento y la conciencia son herramientas poderosas para salvaguardar nuestros derechos. Agradezco su orientación y experiencia. Ha sido un placer hablar de este tema con usted. Lección 15. Reservar una habitación adecuada. Hola Anna, ¿sabes cómo reservar una habitación adecuada? ¿Te puedo ayudar en algo? Hola John, sí, necesito una sala adecuada para una reunión de negocios. ¿Me puedes ayudar con eso? Absolutamente. ¿Cuáles son tus preferencias para la habitación? ¿Algún requisito específico? Preferiría una habitación espaciosa con mesa de conferencias y equipo audiovisual. Genial. ¿Cuántas personas asistirán a la reunión? Esperamos alrededor de 12 participantes, por lo que la sala debería acomodar cómodamente a ese número. Tomado nota. ¿Y para qué fecha y hora quieres reservar la habitación? Necesitamos la habitación para el próximo lunes de 9 a 1. Entendido. Permítanme comprobar nuestra disponibilidad para ese día y hora. Gracias. Agradezco tu ayuda. Buenas noticias. Tenemos una sala adecuada disponible para su reunión de ese día. Eso es fantástico. ¿Puede proporcionarme los detalles y el costo, por favor? Ciertamente. La habitación está ubicada en el quinto piso y el costo de la reserva de 4 horas es de $150. Eso funciona bien para nosotros. Por favor, reserve la habitación para nosotros. Lo haré. Confirmaré la reserva y te enviaré los detalles por correo electrónico. Perfecta. Gracias de nuevo por tu ayuda. Espero recibir la confirmación.
De nada. Ha sido un placer ayudarlo. Recibirás la confirmación en breve. Lección 1. Explorar rutas de senderismo desafiantes. Hola Anna, ¿alguna vez has recorrido el empinado sendero de la cordillera cercana? Hola John, no lo he hecho. Vaya, eso suena intenso. ¿Cómo lo encontraste? Fue todo un desafío, pero las impresionantes vistas a lo largo del camino hicieron que valiera la pena. Eso suena increíble. Siempre quise probar una caminata desafiante como esa. Definitivamente es una excelente manera de superar tus límites y conectarte con la naturaleza. ¿Estás preparado para la aventura? Absolutamente. Siempre estoy dispuesto a probar cosas nuevas y a realizar actividades al aire libre. Ese es el espíritu. Solo asegúrate de estar bien preparado con el equipo de senderismo adecuado y suficiente agua. Por supuesto, la seguridad es lo primero. Me aseguraré de empacar todo lo esencial y de mantenerme hidratado durante toda la caminata. También es esencial mantener el ritmo y tomar descansos cuando sea necesario. Escucha a tu cuerpo y disfruta del viaje. Lo tendré en cuenta. No se trata solo de llegar al destino, sino también de disfrutar del proceso. Exactamente. El senderismo no solo es un desafío físico, sino que también es mentalmente refrescante y estimulante. Me imagino lo gratificante que debe ser conquistar un sendero difícil y estar rodeado de la belleza de la naturaleza. Realmente es una experiencia increíble. Sentirás una sensación de logro y una profunda conexión con el aire libre. Me muero por embarcarme en esta aventura. Gracias por inspirarme a explorar desafiantes rutas de senderismo. De nada. La naturaleza tiene mucho que ofrecer y es maravilloso compartir estas experiencias con los demás. No podría estar más de acuerdo. Aceptemos la belleza de la naturaleza y desafiémonos a nosotros mismos a lo largo del camino. Absolutamente. Brindemos por muchas caminatas memorables y por la alegría de descubrir nuevos horizontes. Lección 17. Embalaje eficiente. Hola Anna, empacar de manera eficiente es crucial cuando se viaja. ¿Tienes algún consejo? Hola John, sí, definitivamente. Tener una lista de empaque ayuda a mantenerse organizado. Es una idea genial. ¿Qué artículos deben estar en la lista de empaque? Comience con lo esencial, como ropa, artículos de tocador y documentos de viaje. ¿Debo empacar ropa específica para diferentes condiciones climáticas? Sí, ten en cuenta el clima de tu destino y empaca en consecuencia. ¿Alguna sugerencia para maximizar el espacio en la maleta? Enrolla la ropa en lugar de doblarla para ahorrar espacio. Buen consejo. ¿Qué pasa con los artículos de tocador y los líquidos? Use recipientes del tamaño de un viaje y póngalos en una bolsa transparente con cierre de cremallera para facilitar los controles de seguridad. Siempre me olvido de algo. ¿Cómo puedo evitarlo? Haz una lista de verificación y marca los artículos a medida que los empaques. Es una forma inteligente de mantenerse organizado. ¿Algún otro consejo para empacar?
Empaca artículos versátiles que se pueden mezclar y combinar para crear diferentes atuendos. Eso tiene sentido. Lo tendré en cuenta. Gracias. Lección 18. Búsqueda de apartamentos. Hola Anna, encontrar un apartamento con balcón sería una buena ventaja, ¿no crees? Hola John, estoy de acuerdo. Sería genial tener un espacio al aire libre. ¿Y qué tal tener un gimnasio en el edificio? Eso nos ahorraría tener una membresía separada. Absolutamente. Un gimnasio sería conveniente y nos ayudaría a mantenernos activos. ¿Qué otras comodidades crees que son importantes en un apartamento? Un espacio de estacionamiento, instalaciones de lavandería y una entrada segura estarían en mi lista. Buenos puntos. La ubicación también es crucial. ¿Alguna preferencia por el vecindario? Preferiría un vecindario con fácil acceso al transporte público y a los servicios. Eso tiene sentido. También debemos considerar el tamaño y la distribución del apartamento. Definitivamente. Necesitaremos suficiente espacio para nuestros muebles y un diseño funcional. ¿Qué hay del presupuesto? ¿Qué es una gama cómoda para nosotros? Busquemos un presupuesto que nos permita cubrir el alquiler y otros gastos cómodamente. Acordado. También debemos tener en cuenta cualquier costo adicional, como los servicios públicos y el mantenimiento. Absolutamente. Es importante tener una comprensión clara de todos los gastos involucrados. ¿Cierto? Empecemos nuestra búsqueda de apartamentos y tengamos en cuenta estas consideraciones. Parece un plan. Busquemos nuestro apartamento perfecto. Buena suerte. Gracias. Agradezco tu apoyo. Mantengamos una actitud positiva y encontremos el lugar de nuestros sueños. Lección 19. Servicio de hotel. Hola Anna, necesito toallas y artículos de tocador adicionales en mi habitación. ¿Me puedes ayudar? Hola John, anoté. Haré los arreglos para que también los lleven a su habitación. Gracias. Agradezco tu ayuda. De nada. Es un placer ayudarlo. Por cierto, ¿ofrecen servicio de habitaciones en este hotel? Sí, lo tenemos. Puede pedir del menú de su habitación y pedir que se lo entreguen. Eso es práctico. Podría pedir la cena más tarde esta noche. Excelente elección. Nuestro menú del servicio de habitaciones ofrece una variedad de deliciosas opciones. ¿Hay algún restaurante o cafetería cerca que recomendaría? Sí, hay varias buenas opciones a poca distancia. Puedo dar recomendaciones. Eso sería útil. Me gustaría explorar la cocina local. Estaré encantado de proporcionarle una lista de lugares recomendados para cenar. Gracias. Su ayuda es inestimable.